caso de Scrum. Bien, Luego los roles, hemos definido los roles para cada uno. Y bueno, prioridad importante, las tres son importantes, metodología de trabajo, roles y designar la herramienta que vamos a usar para la gestión de proyectos. excelente. Todas empiezan hoy y finalizan hoy. Bueno, para la clase uno pusimos definir requerimiento de clase uno. Ahí la asigné a Rocío, que va a ser nuestra analista funcional, y en notas se agregaría todo lo que sería la tarea, una descripción de la tarea. Prioridad le podemos poner importante. Como esta es la clase, tiene que estar todo bien para hoy. Y bueno, Ujú. progreso, ella lo modificó, lo puso en curso. Y ahora está en revisión. Después, para el desarrollo de la clase, la asigné a Bárbara, que va a ser del equipo de desarrollo. Esto es para dar un ejemplo nomás, ¿no? Sí, sí. Le asigné esto, que ella desarrolle los contenidos para hoy. Y bueno, abajo ella me comentará lo que fue agregando o lo que hizo. Y Bien, en revisión, de revisión de testing se va a encargar Milena, que va a revisar todo lo que haga Bárbara y va a ir dando un feedback o mostrando los outputs. Y bueno, aquí estaría la tarea de Milena, que en conjunto con Bárbara están en ejecución, en simultáneo. bien. En ejecución y en revisión, ¿por qué? ¿De quién depende en revisión? De Milena, Ah, bien. que No, sería la la profe se parte de refiere a la tester. columna. A la Yo creo que columna. la pusimos en revisión Claro. porque es que Álvaro, el project manager, lo dé como finalizado. Bien. Sí. Bien, bien, bien. Entonces, ahí, según la metodología, puede ser que Milena diga, listo, Álvaro, te la dejo para tu tarea. O sea, para que vos lo hagas. Entonces, en revisión, Álvaro ve y dicen, listo, hizo la tarea o no, o la va moviendo a la tarjeta. No es que las tarjetas van en un solo sentido, sino una vez que está en revisión, puede pasar a ejecución o finalizada, ¿no? Ah, bien. Bien, Ujú. profe. Buenísimo, chicos, muy lindo. Entendido el trabajo. ¿Alguien más? Brevemente. Bueno, empezamos entonces con arquitectura empresarial, si no tienen más dudas, si no hay nada. ¿Estamos de Bueno. acuerdo? Ujú. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, No, profe, de mi parte no. parece que no. Entonces arranquemos nomás. Dale. Hoy vamos a empezar a hablar de arquitectura empresarial. ¿Vos vas a compartir o comparto yo, Mariana? Como quieras. ¿Lo habías editado? Sí. Sí, ¿Sí? por supuesto. Pues la Mariana me edita todo. Yo tengo gustos demasiado estoicos para la Mariana. Así que ella le pone belleza a esto. Ahí Bueno, están viendo, perdón, ¿están viendo la presentación o están viendo el sí, PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. bueno. Bueno, hoy empezamos a hablar de Marianita pone a grabar. Sí, ya está. Ah, listo. Entonces, les decía que hoy vamos a empezar a hablar de arquitectura empresarial. Habíamos mencionado en la clase pasada que se trata de un contexto de trabajo que incluye muchos elementos que ayudan a hacer que la gestión de las organizaciones y sobre todo la gestión de las tecnologías que se usan en las organizaciones sean lo más, estén coordinadas de la mejor manera, pero sobre todo nos ayuda a generar un contexto de mejora continua
y de control de esa mejora continua. Pasa, Marianita. Ahí vamos a ver unas definiciones de arquitectura empresarial, ah, que yo también puedo pasar. No sé, No sé. yo lo pasé, ¿no? No, bueno. Entonces, las definiciones de arquitectura empresarial que aparecen acá son abordadas desde diferentes enfoques, ¿sí? Yo les pido que lean las cuatro definiciones para que no se las lea yo y me digan cuál es la particularidad que tiene cada una. Porque si bien es cierto que están hablando del mismo concepto, tienen diferentes enfoques, diferentes abordajes de ese concepto. Entonces, la primera habla de que de administrar de manera progresiva la complejidad que representa la aparición de los sistemas de información, dice, originados, entre otros, en los sistemas de computación, en los sistemas informáticos, que evolucionan permanentemente. O sea, ya les digo, es esta cosa de integrar las tecnologías que se van generando y que ustedes saben que en los últimos, les diría, 10 años han tenido una evolución, eh, digamos, determinante para para prácticamente cambios de paradigmas en las organizaciones, ¿no? Hablo no de organizaciones que no se suman a esto. Acuérdense que si hablamos de arquitectura empresarial, necesitamos posicionarnos en empresas grandes, en organizaciones que usan mucha tecnología, que demandan el uso de, por ejemplo, indicadores de gestión, no solamente de producción, sino también de desempeño, entre otras cosas. En la segunda, que es una definición bastante más actual, habla de una estructura a través de la cual son desarrollados los componentes de una empresa, orientados por principios que definen sus relaciones y permiten su evolución en el tiempo con el propósito de generar valor en el negocio. Ahí tenemos una definición más orientada a los procesos de negocio, más orientada al paradigma tecnosocial, que es el que nos gusta usar en esta materia, porque no habla solamente de los dispositivos tecnológicos, sino que también integra a la gente. Y cuando hablo de la gente, por supuesto que hablamos de cultura, que hablamos de costumbres, que hablamos de niveles instruccionales dentro de las organizaciones. En la definición que está marcada en amarillo, habla de un marco integrador que articula. Y acá ya comienza, ya habla de arquitectura de negocios, recordando que cuando hablamos de negocios, nosotros estamos hablando de transacciones que se realizan. No hablamos de transacciones comerciales, sino de actividades que se llevan a cabo en las organizaciones. Por ejemplo, un proceso de compra es un proceso de negocio, ¿sí? Un proceso de selección de proveedores es un proceso de negocio. Un proceso de evaluación de desempeño es un proceso de negocio. Entonces dice que es un marco integrador para vincular la arquitectura de negocios, o sea, todo lo que tiene que ver con la dirección, organización y procesos, la de datos e información, la de aplicaciones y la de tecnología. En una hipersimplificación, cada vez que nosotros hablamos de arquitectura empresarial, nos referimos a eso. Pero ya les digo, es una hipersimplificación porque la potencia de la arquitectura empresarial en realidad está dada por los otros componentes y no por esta vista que finalmente, que es el resultado de todo un trabajo que se hace dentro de la arquitectura empresarial. Y finalmente, el último,
dice que es difícil, que se entiende como una lógica organizacional para procesos de negocio esenciales e infraestructura de tecnología de la información que manifiesta la estandarización e integración del modelo de negocio de una empresa. O sea, vemos que en algunos casos el enfoque, la definición es una definición muy técnica, en otros casos una definición desde los sistemas de información y en otros casos solamente desde las tecnologías de información. Y en ese caso se pone bastante complejo, porque si yo nada más veo tecnologías de información, todo el resto que hace a la organización es bastante difícil o complejo de vincular. Sí, no puedo pasar. A ver, ahí está. Algo que es fundamental cuando comenzamos a hablar de estos temas tiene que ver con nosotros le llamamos alineación empresarial. Y esa alineación, y creo que nos tenemos que ir en el tiempo a sistemas y organizaciones, esa alineación tiene que ver con que la misión, la visión o estrategia, el modelo de negocio, los procesos de negocios y las tecnologías de información estén alineadas. Esto es, que la organización tiene que implementar, definir, diseñar las estrategias que necesita para poder cumplir con la misión, tiene que tener el proceso de negocio, el modelo de negocio, los procesos de negocio que le permitan cumplir con la misión y la tecnología de información necesaria para hacer el soporte y que esa misión finalmente se pueda cumplir. Eso es lo que se llama arquitectura de la empresa y es lo que la arquitectura empresarial, desde el enfoque que les vamos a ir dando, va a facilitar, va a posibilitar que esa alineación sea posible y sea factible, además. Porque por ahí es fácil, siempre hablamos de esas organizaciones en las que viene alguien así, onda genio, y le dice al dueño, compremos no sé, este paquete o implementemos algún soft o algún hard, y resulta ser que no tiene nada que ver. O sea, no necesariamente está aportando valor a la misión o a la estrategia que está definida. Es bastante fácil dejarse enganchar por digamos, por estos encantos tecnológicos que finalmente no suman rentabilidad a la organización. Entonces, estos frameworks nos van a ayudar a seguir focalizando, digamos, a hacer focus, a no irnos a otro lado, sino hacer estrictamente lo que necesitamos. Vayamos a la siguiente. Los componentes, si alguien ha leído algo sobre arquitectura empresarial, habrán visto qué es esa visión de la arquitectura, qué es ese alineamiento estratégico, cómo está definido en la realidad. ¿Alguien puede decirme qué es esa visión de la arquitectura? Profe, ¿no tiene que ver con el tema de como que hay que entender el contexto de la organización para ver en base a la arquitectura con la que estamos trabajando, a la que queremos ir? Pero no solamente el contexto. Acá es donde la visión, la misión y los valores de la organización están alineados, se tienen que alinear con esa arquitectura, digamos, con esa visión de la arquitectura. Vayamos a ejemplos muy, muy concretos. Si la visión de la organización tiene que ver con dar un excelente servicio, por ejemplo, de ventas online, ¿sí? Entonces, desde la arquitectura se tiene que garantizar
tener el soporte, tener servicios de internet, tener las aplicaciones, tener todos los recursos para que esa venta online sea posible. ¿Se entiende? O sea, no tiene que ver solamente con visión, misión y valores, sino que esa misión, visión y valores tienen que estar, digamos, la arquitectura empresarial tiene que hacer posible que esas definiciones se concreten. Por eso es que aparece como en el techo de esta arquitectura, ¿no? De esta como casita. Y eso, lo que soporta a esa misión, visión y valores, son la arquitectura de información, la de negocios, la de aplicaciones y la tecnológica. Arquitectura de negocio, ahí vamos a tener definidos todos los procesos de negocios. Si tenemos que recurrir a conocimientos previos, ahí hablaremos de diagramas de actividad, hablaremos de BPM, hablaremos de todo lo que implique definir claramente los procesos. Recordando que hay procesos para producción de bienes y para producción de servicios. Digo, y cuando hablo de servicios, no hablo solamente de servicios al cliente, sino que hablo de servicios internos de la organización. Entonces, que yo entregue materia prima a la línea de producción, que vaya materia prima desde el depósito a la línea de producción, es un proceso de negocio. Vamos, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Sí, Bien, profe, sí, perfecto. Profe. bien. Profe. Cualquier cosa que tengan alguna duda, pregunta. Entonces, esa definición de negocio, a ver si me dejo, ¿no? Entonces les decía, esa definición me va a permitir reflejar las actividades de la organización, pero el reflejar las actividades de la organización, les diría como a nivel intelectual. Ahora, para poder registrar las transacciones, yo tengo que tener aplicaciones, tengo que tener software que me permita reflejar, ¿sí?, esas operaciones, esos procesos de negocios definidos en la arquitectura de negocio. Ahí voy a tener las transacciones que se van a ir registrando en la arquitectura de información, o sea, registrando cada una de las transacciones en estructuras de datos físicos y lógicos de acuerdo a lo que esté definido. Y finalmente, el último componente que aparece acá, el último pilar, es la arquitectura tecnológica que va a estar definida, que va a estar integrada por todo el hard y el soft necesario para que ese hard funcione. O sea, cuando hablo aplicaciones, hablo, por ejemplo, un plan maestro de producción. Y cuando hablo del soft en arquitectura tecnológica, es el necesario para que las redes de comunicaciones funcionen. ¿Sí? Entonces, para que una red funcione, necesito no solamente los cables, sino el soft necesario para que se produzca, para que se concreten esas comunicaciones. Los otros componentes de la arquitectura empresarial y que son, como verán, no es antojadizo esto de hacer una casita con cimientos, con bases sólidas, oportunidades y soluciones. Yo creo que una de las fortalezas de la arquitectura empresarial es que va a definir una especie de repositorio a donde toda mejora que se pueda producir se va a ir registrando de modo tal que cuando se den las condiciones
para las condiciones financieras, las condiciones tecnológicas, las condiciones de mercado, lo que sea. Entonces voy a echar mano de ese repositorio de oportunidades y soluciones para mejorar la organización. Y abajo de eso está el portfolio de proyectos y la gobernanza de la implementación. Esa es otra de las fortalezas que tiene la arquitectura empresarial, que me da todas las pautas, me da todas las buenas prácticas para que la implementación de cada una de las soluciones sea hecha de la mejor manera posible. O sea, ahí voy a tener, si estoy trabajando con normas, entonces voy a tener definidas las normas para la implementación de las soluciones. O sea, esta representación gráfica no es antojadizo que en el techo esté la visión de la arquitectura, que es como lo más liviano, pero lo más importante, y en la base está lo más sólido, ¿sí? Porque si yo no tengo definido cómo hacer la implementación o implantación, de acuerdo a lo que corresponda, entonces las soluciones que vaya planteando no van a tener la eficiencia ni la eficacia que he buscado cuando las definí. Sigamos. Esa es otra vista de los componentes de la arquitectura empresarial, pero acá ya bajo una perspectiva de proceso. ¿Y cómo se lee? Que los que demandan, ¿sí? O sea, la arquitectura empresarial está soportada, digamos, comprende a las personas, los procesos y las herramientas, ¿sí? Incluye también, por otro lado, acá las personas, procesos y herramientas serían los que originan, los que proveen, ¿sí? Los servicios, los recursos. En la arquitectura de tecnologías de información, vamos a ver que están aplicaciones, datos y tecnología como soporte de arquitectura de negocios para finalmente la gobernanza es como la salida de este proceso, ¿sí? O sea, están las personas usando las tecnologías para implementar finalmente, para administrar los recursos que se van implementando. Seguimos. Entonces, lo que nos interesa, sí, es que una de las arquitecturas que es la que a nosotros nos ha parecido más didáctica, que no quiere decir que sea la mejor, no quiere decir que sea la única. ¿Alguien ha leído sobre algunas otras arquitecturas además de TOGAF? Sí, profe, teníamos la FEAF, TEAF, Ujú, después la de Sachman, ujú. pero es Bien, como que todas esas eran más que nada para la parte del gobierno, ¿no? exacto. O sea, no tienen la solidez de TOGAF. TOGAF está muy orientado a lo que es tecnología. E incluye todas las normas, ¿sí? Para que esa gestión de la organización no sea solamente los procesos de negocio, sino también a dónde se soportan los procesos de negocio. La estructura de TOGAF propone algo que, insisto, capaz que es una cuestión de perspectivas, de opiniones, pero didácticamente esta estructura es la que nos sirve para la materia, porque nosotros vamos a ver que ADM, ¿qué es ADM? Mm, Dios, ¿alguien me puede decir qué es ADM?
Es un ciclo que guía la método, creación. Método de desarrollo de la arquitectura. Ajá. ¿Y quién más estaba hablando? Que no lo vi. Yo estaba diciendo que es un ciclo que guía la creación de arquitectura, que tiene distintas fases. Ajá. Nos acordamos, ya vamos a ver un poco más, pero ¿cuáles son las fases de ADM? Tiene una fase preliminar que estudia contexto de la organización, de ahí la visión, de ahí me Para, acuerdo que para, para, empieza. para, para, para. Esa fase preliminar es como, es el equivalente a un diagnóstico. En la fase preliminar analizo toda la organización, todos los aspectos de la organización para entender en qué situación está. Nosotros vamos a vincular el estado de la organización con el nivel de madurez de la misma. Entonces, en la fase preliminar, los parámetros para hacer el análisis no tienen que ver solamente con un FODA, sino que tienen que ver con cuál es el nivel de madurez de la organización, considerando algunos de los modelos de madurez. ¿Cuáles son los que conocen? CMMI, creo que era el Ajá, que me acuerdo, lo vimos en Ingeniería de Software. bien. FQM, o sea, no importa cuál sea, pero vamos a tener un análisis desde una perspectiva de nivel de madurez de la organización, insisto, desde las tecnologías de información. Una vez que tengo hecho el diagnóstico, decido si voy a implementar arquitectura empresarial o no. O sea, este primer globito que aparece descolgado del círculo es el momento, es digamos, el conjunto de acciones que llevo a cabo para determinar si me voy a meter, ¿sí?, en el proyecto de implementar, de gestionar la organización con arquitectura empresarial. Una vez que está tomada la decisión, entonces recién entra a ese círculo que es un circuito infinito de mejora continua. Estas etapas de esta metodología ADM tienen que ver las tres primeras. A ver, ¿cuál era la primera? Los hagamos hablar un poco. Visión de la arquitectura. ¿Sí? Bien. ¿Qué será esa visión de la arquitectura? A ver, alguien más que no sea Martín. queremos determinar, o sea, qué va a abarcar esa arquitectura, o sea, su alcance y cómo vamos a lograrlo, digamos. Bien, bien. Una vez que tenemos esa visión de la arquitectura, ahí aparecen las tres columnas que estábamos viendo antes. ¿Cuáles son? Las tres Arquitectura etapas siguientes de negocio. son Arquitectura de la información y aplicación. Ajá, Arquitectura de negocio, aplicación, información. bien. Porque una vez que decido implementar arquitectura empresarial, me dicen, bueno, ahora tenés que definir sus componentes, cada uno de sus componentes. Y los componentes básicos que habíamos visto eran, primero, definir cuáles son los procesos de negocio que se llevan a cabo dentro de la organización, después ver cuáles son los soportes, ¿sí? Las tecnologías en las que se soportan esos procesos, que van a ser la de información y la de infraestructura, así como para hacerlo gruesamente. Y una vez que tengo definido eso, ¿cómo sigue? Tenemos que Puede ser determinar que ¿Cuál es el quinto? El quinto paso, la quinta etapa. eh, La las oportunidad oportunidades. Oportunidades y soluciones. Bien, que recién habíamos hablado que se trata de ese repositorio en el que voy
registrando todo lo que se me ocurre que podría hacer. Hablo en primera persona, pero obviamente que no se trata de que es una persona la que va generando oportunidades y soluciones, sino que estoy hablando de que las oportunidades y soluciones podrían surgir, por ejemplo, del área de producción, diciendo queremos automatizar este proceso. Podría ser a partir de el área de ventas, que dicen queremos implementar procesos de ventas de otro tipo o diferente que el que tenemos implementado actualmente. Podría tener que ver con infraestructura, diciendo queremos renovar las redes, ya no queremos esta arquitectura de redes, sino que necesitamos otra. O sea, todo eso va a estar puesto en ese repositorio de oportunidades y soluciones, de modo tal que cuando las condiciones financieras estén dadas, se toma alguna de esas ideas por una cuestión, ya les digo, de condiciones financieras, por una cuestión de condiciones de la organización, por una cuestión de escalabilidad. O sea, se pueden dar muchas condiciones para ir sacando oportunidades y soluciones de ese repositorio. Que una vez que elegimos cuál implementar, ¿con qué seguimos? La Con la planificación de la planificación. migración. Bien, se planifica la migración. ¿Qué más? Y después le Gobierno montan. de la implementación y Ajá. después, por último, Acuérdense que cuando se habla de gobernanza de la implementación, estamos hablando no solamente de cómo implementar, sino ajustado a qué normativa se implementa. O sea, un plan de implementación completo con indicadores que me permitan controlar, monitorear la implementación y entender si me estoy acercando a los objetivos o no. Y después de eso, La gestión de Gestión cambios. del cambio. Sí, gestión del bien, cambio. El cambio. bien. La gestión del cambio. ¿Qué será la gestión del cambio? ¿Qué se imaginan ustedes como gestión del cambio? De La que qué evolución, hacemos digamos, cuando de hay la cambios. arquitectura. A ver, Milena. De que qué hacemos cuando hay cambios en el futuro. Ajá. O sea, estamos Ah, hablando de los cambios generados por esa implementación. sí. O O sea, sea, esa idea establecemos es mecanismos para gestionar cambio. bien. Y ahí es a donde interviene la parte del sistema de información, digamos, todos los componentes del sistema de información, porque cuando hablo de la implementación de una solución, hay que ver de qué se trata. Capaz que es una solución que tiene que ver con un reencasillamiento de categorías de los empleados, o sea, es una cuestión de manejo de capital humano, pero eso se tiene que reflejar después en los sistemas, en las tablas que use, o sea, cualquier cambio, un cambio puede venir de cualquiera de esos cuatro componentes y afecta necesariamente a los otros tres. ¿Se entiende? Entonces, cuando se habla de la implementación y de la gestión del cambio, quiere decir, miro cómo implemento esta solución, pero analizo y gestiono las consecuencias que tiene hacer esa implementación. ¿Bien? Para finalmente volver a definir la visión de la arquitectura y repetir el círculo, ¿sí? Ese circuito, como les digo, de mejora continua. Una vez que se logra estabilizar el cambio, consolidar el cambio, voy a buscar otra oportunidad u otra solución para seguir en esa mejora continua.
Los otros, la estructura de TOGAF además incluye un framework de contenido, los modelos de referencia que se usan, las técnicas y guías de ADM, o sea, esto es lo que me va a dar, está vinculado a la gobernanza, por ejemplo, el continuum empresarial que va a incluir a todos a ver, ¿cómo explicar ese continuum? Ese continuum es un concepto de, como de totalidad, ¿no? Ese continuum empresarial va a ser el que me dé una vista del repositorio de arquitectura, que me dé los métodos para clasificar todos los artefactos arquitectónicos y de soluciones eh, a medida que van evolucionando y desde una arquitectura básica, genérica, hasta esa arquitectura configurada o parametrizada para una empresa en particular, para una organización en particular. O sea, ese continuum me va a ir ayudando a ordenar y controlar la implementación de cada uno de los componentes de la arquitectura TOGAF. ¿Sí? Y finalmente, otro de los componentes, ya es el último, es el framework de capacidades. Lo vamos a ver un poquito. Esto en realidad es un tema de ingeniería del software, pero como nos interesa como marco de trabajo, es que lo damos y por eso no profundizamos en los modelos de referencia, digamos, en cada uno de los componentes. Sí nos interesa la metodología y nos interesa básicamente los componentes. Sigamos, Marianis. Hay las vistas los elementos que estaban incluidos en la matriz anterior, son estos, que se los ve un poquito más detallados, pero siempre, digamos, nada más el detalle. Ustedes fíjense que arriba también aparecen los principios, la visión y los requerimientos de la arquitectura, con la fase preliminar, con los requerimientos, ¿sí?, de la arquitectura, que tienen requerimientos, restricciones, suposiciones, y algo que también es muy importante es el análisis de brecha que se hace. Cada vez que estoy, digamos, antes de empezar una mejora, esa mejora es el resultado de lo que le llama análisis de brecha o gap. De modo tal que digo, van a ver que dice cuál es la situación inicial y a qué quiero llegar. Esa brecha, que por ahí nosotros le llamamos problema también, que es la distancia entre la situación inicial y la situación deseada, es lo que me va a ayudar a ordenar o a organizar esta metodología, esta arquitectura. Además tiene la arquitectura de negocios, que se ve ahí en azul, con una capa o un componente de motivación, otra de organización y otra de función. El componente arquitectura de sistemas de información, que es lo que le llamamos en general arquitectura de información, va a tener la parte de datos y de aplicaciones, con lo que corresponde para cada uno. Ustedes van a ver que ahí hay como una graduación, que son los datos de entrada. En el caso de datos, dice datos de entrada, componentes de datos lógicos, o sea, estructuras lógicas de datos, y finalmente estructuras físicas de datos. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre estructuras lógicas y físicas? Díganme que sí, por favor. ¿No? ¿Hace falta que repasemos eso?
Sí, profe, hagamos un repaso. Bien. Yo tengo tablas que son tablas lógicas, que son tablas físicas. Por ejemplo, tengo el nombre del proceso, me dice código del proceso, descripción eh, y, por ejemplo, procesos asociados. Hacemos ejemplo, digo, el proceso se llama cocinar un bizcochuelo. ¿Cuáles son los procesos asociados? Capaz comprar, o no vayamos tan allá. Mezclar Los ingredientes. ingredientes. ¿Cómo? Los ingredientes, digo. Por eso, mezclar ingredientes, hornear y presentar. Supongamos que son nada más tres los procesos asociados. O, digamos, presentar en el sentido de embalar, ¿no? Entonces, yo en el registro físico de procesos no tengo a los ingredientes. Sí. En el registro físico de procesos no tengo cómo se cocina eso, cómo se mezcla, cuánto tiempo tiene que estar cocinándose en el horno, a cuánta temperatura. Todo eso, toda la parte esa de cocción o de horneado va a estar en otra tabla, en otro registro físico, que es el registro físico horneado. O sea, yo tengo registros físicos que para juntar todo, para entender cómo se hace este bizcochuelo, con cuáles ingredientes, cómo se lo cocina y cómo se lo prepara, cómo se lo presenta, tengo que vincular esos registros físicos en, diría, un mega registro lógico, como para ser así muy evidente, muy exagerada, pero en un mega registro lógico, a donde yo voy a encontrar toda la información vinculada al bizcochuelo, absolutamente todo. Pero que en las tablas voy a tener una tabla de ingredientes, una tabla de procesos de producción, una tabla de productos, ¿se entiende? Sí, ¿Sí o profe. no? Sí, Bien. profe, Sí, sí, sí profe. se entiende. Bien, lo mismo ocurre con las aplicaciones y en el caso de la arquitectura tecnológica que aparece ahí en gris, también tiene esa, estos serían las diferentes, si tenemos que hacer una analogía, en el caso de de la arquitectura tecnológica, serían, por ejemplo, el modelo OSI, parte del modelo OSI, ¿sí? Porque ahí tienen componentes físicos, tecnológicos físicos, en la base, en gris más oscuro, los componentes lógicos tecnológicos y finalmente la plataforma de servicios. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí. Sí, perfecto. profe. Bien, Sí, bien. profe. O sea que son todos conceptos que ustedes tienen, pero este es un organizador de los conceptos. Es un organizador de todo lo que han venido viendo en la carrera, cómo integrarlos y sobre todo cómo hacerles la trazabilidad, lo que me va a permitir que no se me escape nada, lo que me va a permitir que cuando vaya a generar, por ejemplo, un bizcochuelo de chocolate, pueda tomar de una manera muy ágil, ¿sí? El proceso, modificar lo que necesite modificar y ya lo tengo listo para empezar a producir. Y no se me escapa que, por ejemplo, mando a hacer bizcochuelos de chocolate y no tengo proveedor de chocolate. O sea, no solamente no lo tengo al chocolate, sino que no lo tengo al proveedor del chocolate. Entonces, este ordenamiento, esta organización, me va a permitir que no pueda empezar a planificar la producción del bizcochuelo de chocolate hasta que no tenga el proveedor del chocolate, la fecha de recepción del chocolate en el depósito,
las herramientas, los utensilios para procesar el chocolate, o sea, tiene que estar todo listo y estos ordenamientos me sirven para hacer eso, apoyan que todo esté como corresponde. Y finalmente están ahí en un color como rojo, aparecen oportunidades y soluciones y la planificación de la migración, ¿sí? Y la gobernanza. De esa manera se integran todos los elementos de esta arquitectura empresarial. Pasemos. Ese es otro de los componentes que tenía dentro de la estructura de arquitectura, que son las capacidades, ¿sí? Sigamos nomás porque, digamos, es como para que se entienda. También vamos a tener un marco de contenidos, sigamos. Este es el continuum empresarial que va desde lo que se ve hasta lo que hasta lo que es opaco para el usuario, ¿sí? Pero todo atravesado, todo gestionado bajo esa metodología ADM. Sigamos. Ahí aparece el continuum empresarial, que también es una de las fortalezas de este modelo, de este contexto de trabajo, porque me permite hacer, ya les digo, hacer el seguimiento de la evolución de esa transformación de una organización que tiene todos los componentes como desorganizados y cómo se van adecuando, cómo se van acomodando para llegar a ser representados como una arquitectura empresarial. Como verán, aparecen muchas guías, aparecen, ¿sí? Guías, no sé, adaptaciones al uso, bueno, están todos los elementos que me permiten hacer ese seguimiento. Sigamos. Y esa es una tabla comparativa de, por ejemplo, 4 arquitecturas. Hay más y sobre todo hay más versiones, pero digamos cuáles son los parámetros de comparación, ¿sí? Taxonomías, procesos, no sé, guías, modelo de madurez, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay algunas que son mejores en una cosa que en otra, pero mientras tanto, esos son los parámetros de comparación. Si tuviese que hacer un análisis para elegir alguna, esta tabla comparativa me podría servir. Y vamos a la actividad. Ahí está. Yo les voy a poner en el grupo cuál es la actividad y esa actividad, como verán, dice en 10 minutos definir por qué es importante la arquitectura empresarial. Como punto 2, el diagnóstico de una empresa en 20 minutos. Y finalmente vamos a hacer una presentación breve de cada uno de los equipos. ¿Bien? Perfecto, profe. Ok, profe. Bien, Listo. profe. Entonces ya les cuelgo en el grupo y van a trabajar en grupo. Les dejo ¿En acá qué si equipo? querés, en el chat. ¿Cómo? Les dejo acá en el chat. Listo. Ahí está. Está en el chat.